Muy buenas tardes, mi nombre es Frida Serna Siliesa Morales, trabajo para el Ministerio de Educación, tengo 17 años de estar como docente, participo en el desarrollo de una certificación por competencias y pues hoy me ha tocado desarrollar una clase de la cual pues el tema es la célula, pero para ello también quiero comentarles que para poder dar una clase en el aula nosotros tenemos una planificación de las cuales de esta podemos dar el apoyo para que todo lleve una sistematización dentro del aula en el tiempo que se va a realizar. Puedo identificar que para la planificación se lleva una identificación de lo que es el establecimiento, el grado, el nombre del maestro, y también en las áreas que estamos y las subáreas. Todo esto se va llenando de acuerdo a como nosotros estemos, vayamos a dar nuestra clase. Dentro de eso también podemos decir que tenemos un grupo en donde nosotros vamos a dar esta clase, y en mi grupo pues lógicamente tengo a 25 estudiantes. Dentro de ello también se determina que hay que tener una descripción del tema. Cuando hacemos una descripción del tema damos a conocer realmente que dentro de la biología nosotros podemos incautar diferentes aspectos, no solo de biología, sino de biotecnología y todas las ramas de la biología. Y dentro de eso pues ya se dan los contenidos en el cual pues yo encontré la célula. Dentro también de la planificación encontramos la competencia. Cuando hablamos de una competencia podemos decir que esta nos ayuda a que nosotros podamos llegar a un logro al final de la etapa de la clase, y que este logro pues se debe de alcanzar durante el proceso y hasta final de la clase, en donde realmente el estudiante va a obtener el contenido, a absorber las ideas nuevas y lógicamente los conocimientos nuevos. También para desarrollar completamente la clase, entonces ya se integra lo que es las actividades del aprendizaje significativo. Para ello se tiene la fase inicial. Cuando empezamos a hablar de lo que es la fase inicial, podemos decir que es aquí donde nosotros encontramos el aspecto del desafío. Cuando hablamos de aspecto de desafío, podemos decir que aquí es donde yo empiezo a explorar al estudiante en sus conocimientos. Cuando hablo de explorar el conocimiento de los estudiantes, puedo utilizar una técnica que, por ejemplo, es la lluvia de ideas, en donde yo hago con una pregunta al estudiante que sabe, por ejemplo, de una célula. ¿Cómo es una célula? ¿Cómo se alimenta una célula? A la hora de hacer estas preguntas, el estudiante participará con sus ideas y dará a conocer realmente qué es lo que él comprende. También tenemos la exploración de los conocimientos previos. Cuando hablamos de los conocimientos previos, son las ideas de los conocimientos que ya el estudiante ha adquirido y que lógicamente ya trae, y que aquí el estudiante pues se basa en que ya hay un conocimiento, y dentro de lo que es el aprendizaje significativo pues exploramos que si ellos ya tienen este conocimiento, pues mejor para nosotros, porque ya empieza a tener o va a obtener más ideas acerca de lo que es la célula. Dentro de esta fase inicial también se determina lo que son los organizadores previos o puente cognitivo. Cuando hablamos de puente cognitivo, es qué recursos va a utilizar el docente. Aquí, por ejemplo, entonces yo utilizaría que podrían ellos tener una lectura de un folleto impreso
con lo que es las figuras de lo que es la célula, qué medición tiene una célula, las características de las células, cuántos millones o billones de células tenemos en el cuerpo, cómo se alimentan todas estas células. Entonces, en este aspecto se debe de dar al estudiante para que él pueda leer, analizar, comprender, reflexionar, y sobre todo a la hora de tener la lectura el estudiante viene y puede realmente tener ya un conocimiento de todo lo que puede proceder acerca del tema de lo que es la célula, y aparte de eso, pues lógicamente vienen a determinar que realmente sí existe. También se le podría pasar un video en este aspecto para que ya tengan la idea de cómo se tiene una célula o los millones de células a la hora de que se organizan dentro de nuestro cuerpo, cómo es que viven las células. En la segunda fase del aprendizaje significativo también tenemos la fase de intermedio. Cuando hablamos de la fase de intermedio, también podemos dar a conocer que aquí brindamos experiencias con el estudiante. Aquí ponemos a practicar al estudiante. Entonces aquí podemos decir al estudiante que a través de los contenidos que ya obtuvo, podamos explorar y que ellos nos den a conocer realmente qué conocimientos han tenido. Aquí entonces podemos decir que el estudiante, cuando ya se le explora a través de una actividad de juego, actividad de preguntarle realmente a través de una pregunta también, a través de una hoja donde él pueda, yo le pueda pasar una hoja en que tenga una célula y que él comente todo lo que pueda reconocer de la célula. Es aquí donde empiezan los nuevos aprendizajes en el estudiante. Tenemos la fase final. La fase final se determina por la interacción de los aprendizajes. Quiere decir que ya obtuvo un aprendizaje previo al que ya está obteniendo. Se juntan los dos aprendizajes y ya se da el inicio realmente de este aprendizaje. Para eso también tenemos en la fase de final una evaluación, que es donde lógicamente ya se puede poner en práctica una prueba corta, por ejemplo, en donde el estudiante ya va a responder preguntas para que nosotros ya podamos tener una nivelación de los nuevos conocimientos que él tuvo, de lo que aprendió él. Y para esta ejecución de la evaluación, pues lógicamente se llega a una ponderación, o sea, darles el punteo a cada aspecto. Después de haber ya terminado las fases del aprendizaje significativos, ya podemos entonces nosotros recurrir a una evaluación de las actividades. Yo como docente tendría que colocarle al estudiante entonces que si él desde la fase inicial está participando, es aquí donde yo empiezo a acumular todas las actividades y darles un valor en donde ya él reconoce que sus actividades tienen un valor de puntos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Y es aquí donde ya nosotros acumulamos el punteo para el estudiante. Dentro de nuestra fase de planificación también tenemos lo que es los recursos que vamos a utilizar. Para ello, pues lógicamente necesitamos nuestras pizarras, necesitamos papel, borradores, lapiceros, cuadernos. En el factor didáctico y en el factor humano, pues lógicamente tendría que estar siempre el maestro y el estudiante con los que se va a interactuar para poder trabajar. Así también en nuestra planificación determinamos cuánto tiempo vamos a trabajar en estas fases. Y en estas fases, pues lógicamente siempre se determina que es un periodo de 35 minutos, y si tenemos 2 periodos, pues lógicamente serán 70 minutos para trabajar con el estudiante.
Depende del tiempo que tengamos con el estudiante, así serán las aplicaciones de las actividades metodológicas que se puedan realizar con él, y con ello realmente poder verificar el aprendizaje nuevo que el estudiante tuvo. Así es como se aplica la planificación y el aprendizaje significativo dentro del aula con nuestros estudiantes. Muchas gracias.